Y nada, os voy a explicar un poco. eh, bueno, yo soy David, soy responsable de Probot y bueno, formamos parte de Probot, es una rama más de Grupo SIN, que ahora explicaré un poco quiénes somos dentro del Grupo SIN y qué desarrollamos, ¿vale? Y bueno, esta charla la he querido enfocar un poco pues, con el día a día que tenemos con las empresas, las necesidades que nos proponen y sobre todo que las empresas vienen mucho con bueno, lo que ahora es un boom, que es la robótica colaborativa, y casi todo el mundo viene pidiéndonos que quiere automatizar un proceso y con un robot colaborativo. Entonces ahí es donde empieza un poco eh, esa, esa frase que hemos puesto en esta ponencia, que es robótica colaborativa frente a robótica industrial, ¿vale? David contra Goliat, ¿vale? Yo voy a hablar un poco de esa experiencia y ver un poco con todo el mundo un poco qué cosas hay que tener en cuenta antes de pensar qué tipo de robot, ¿no? Por hacer una serie de preguntas y poder enfocar qué es la necesidad y qué tipo de robot podría ir nuestra instalación. Entonces, bueno, me iba a centrar un poco qué es Probot y Grupo SIN, la parte de robot colaborativa frente a la robótica industrial, ¿vale? Algunos casos de éxito y nuevas líneas de proyectos en las que estamos trabajando para futuro. Entonces, bueno, por presentar un poco Probot, pues somos una ingeniería que está situada en Yecla y, bueno, dado que estamos situados en Yecla, pues uno de nuestros fuertes o donde más estamos trabajando sería en el sector del mueble y afines al sector, ¿no? Entonces, bueno, pues como podemos ver, sector descanso, sector metal, mueble, tapizado, plástico y otros sectores. Otros sectores, ¿por qué? Porque al final la automatización, pues la podemos llevar a cualquier tipo de sector y finalmente trabajamos sector del calzado, sector del juguete, cualquier sector que requiere una automatización. El equipo de Probot viene del centro tecnológico y ya llevamos 10 años en el mundo de la industria. Y bueno, toda esa experiencia que llevamos anterior en el desarrollo de proyectos de I+D dentro del campo de la robótica, pues bueno, nos ha hecho un poco pues que los proyectos, sobre todo que desarrollamos, siempre, dijéramos, tienen un alto grado de I+D. Nos hemos encasillado un poco, no en proyectos muy estándar, sino en proyectos donde se requiere un alto grado de I+D para desarrollar proyectos para alcanzar esa excelencia, ¿no? Entonces, pues trabajamos con diversos sectores, buscando cómo mejorar o qué tipo de procesos productivos nuevos, qué tecnología, desarrollar tecnología o con tecnología de mercado y con nueva tecnología, cómo ofrecer nuevos sistemas productivos. ¿Qué es Grupo SIN? Pues bueno, Grupo SIN, aquí tenemos un mapa rápido, donde vemos un poco que nos dedicamos, es decir, somos 4 áreas importantes que automatizamos una empresa de lo que sería la nube hasta la parte logística. ¿Qué quiere decir? Tenemos una parte que todo lo que se genera en la nube lo tratamos con todos esos datos y desarrollamos aplicaciones y conectamos todas esas aplicaciones, toda esa información a un ERP que también es desarrollo personal, que está muy implantado en el sector y pues toda esa información, dijéramos, automáticamente va enlazándose con este ERP. Luego tenemos otra empresa que es de RFID y lo que hacemos es, pues bueno, controlar toda la trazabilidad de los procesos productivos, de todo el producto, de la cadena de producción y ahora también estamos dando salto a la parte logística y al cliente final. ¿Vale? Y luego la cuarta rama sería la parte de robótica y automatización. Y con esta rama, pues bueno, completamos, dijéramos, esa nube donde podemos automatizar todas las áreas de una empresa. ¿Vale? Por lo tanto, si alguno quiere revisar o echar un vistazo, puede entrar dentro del grupo sin.eu y bueno, ver este mapa y en cada uno de los símbolos que veis ahí podéis ampliar información. Bueno, pasamos un poco a la frase, ¿no? que nos lleva hoy, que es robots colaborativos frente a robots industriales, ¿vale? David contra Goliat. ¿Por qué nace o por qué pongo esta frase? Bueno, pues porque nos llegan muchos clientes pues que están acostumbrados a ver, porque la robótica colaborativa, a cada feria que vamos, es un elemento ya que está en cualquier sitio.
cualquier tipo de empresa ya tiene un robot colaborativo haciendo un poco, pues, que llame la atención o haciendo algún proceso productivo, ¿no? Entonces, pues, como también otra cosa que ocurre mucho es que este tipo de robot puedes llevarlo a la empresa cuando haces una visita y hacer una pequeña demostración, ¿vale? Pues eso también hace bueno, la gente que tiene ese desconocimiento, pues está viendo un juguete que es fácil de programar y fácil de trabajar con él, ¿no? Incluso hay empresas que me han dicho, oye, ha venido una empresa, me ha enseñado un robot, lo voy a comprar, ¿vale? Y le he dicho, pero ¿cómo que te lo vas a comprar? ¿Pero has tenido en cuenta una serie de cosas? No, pero yo creo que sí se puede, ¿no? Entonces, bueno, por eso surge todo esto, ¿no? Del día a día y la idea un poco, pues, exponer un poco a las personas, a los clientes o a los usuarios que puedan estar aquí escuchando, pues que puedan tener un poco una serie de pautas para a la hora de pensar y cómo clasificar, ¿no? Entonces, bueno, si vemos aquí simplemente las imágenes, que a mí me gusta que con las imágenes se dicen muchas cosas, ¿no? Pues al final vemos a nuestra izquierda pues, los robots colaborativos, ¿vale? Vemos a personas y a la derecha vemos robots industriales, que al final vemos elementos grandes y con un vallado, ¿no? Eso ya nos dice cosas, ¿no? Entonces, David contra Goliat, ¿vale? ¿Qué nos puede aportar, dijéramos, por qué David contra Goliat, ¿no? Porque la mayoría de veces, Probot, por ejemplo, como empresa, de momento ha implantado pocos robots colaborativos, no por nada, porque lo que nosotros suponemos es que a los sectores que estamos trabajando habitualmente, siempre pues, hay ciertas características que al final no lo eliminan, ¿vale? No lo elimina. Entonces, por eso vamos a dar esa serie de pautas para que la gente pueda entender un poco una parte y otra, ¿no? David y Goliat, ¿no? ¿Qué debemos de tener claro a la hora de enfocar un robot colaborativo frente a un robot industrial? Como decía, tenemos un cliente que al final nos aporta una necesidad de automatizar. Y en esa necesidad de automatizar, pues tenemos, hablando de robótica, pues podemos tener un robot colaborativo o un robot industrial. Si os fijáis, he puesto entre comillas moda, ¿no? Porque al final existe una moda, ¿no? Y al final si vemos las gráficas, vemos un poco cómo está evolucionando la robótica colaborativa, la verdad es que hay una explosión enorme, ¿no? Se supone, ¿no? Entonces yo a veces digo, será en otro tipo de sectores donde se está imponiendo mucho más, ¿no? Que los sectores que nosotros habitualmente trabajamos, ¿no? Como comentabas en la charla antes, al final nos aporta una serie de cosas, sí que es verdad, muy interesantes la robótica colaborativa, que ahora veremos. Entonces, ¿qué preguntas nos tenemos que hacer? Analizar un poco y estudiar, ¿no? Esa necesidad que tenemos, qué tipo de producto, variabilidad, tiempo de ciclo, producción necesaria, porque todos estos pequeños datos son los que nos van a decir qué tipo de robot, ¿no? Buscar ese mínimo del 80% de la producción, ¿vale? Para la amortización. Entonces, si nos fijamos un poco en referente al producto, qué tipo de producto, qué variabilidad de producto, peso máximo de producto, dimensiones máximas y mínimas, referente al proceso productivo, cómo va a venir ese producto, esa disposición, esa distancia, cómo se tiene que manipular y procesar el producto, qué herramienta hay que desarrollar, peso y dimensiones, cómo tiene que estar dispuesto el producto, cuál y cómo debe ser la salida de ese producto procesado, ¿vale? Referente al espacio de implantación, ¿se integra en un proceso existente o se integra como una célula única en el espacio determinado? Entonces, son muchos datos a tener en cuenta a la hora de realizar una implantación o colocar un robot. Al final es una inversión importante, porque sea colaborativo o sea industrial, tampoco hablamos de unos márgenes demasiado grandes, y lo que sí que está claro que si realizamos una inversión tenemos que tener muy claro qué es lo que necesitamos hoy y no mañana, ¿vale? Para trabajar lo que necesitamos en nosotros. Por lo tanto, pues bueno, son dijéramos, esas variables que hay que tener en cuenta, porque si te pones a pensar en estas variables, enseguida puedes descartar esa parte colaborativa y irte a la industrial, o bien descartar la industrial y irte rápidamente a la colaborativa. Entonces son una serie de cosas que hay que tener muy en cuenta, porque cuando hablamos de un robot colaborativo, que a lo mejor puede ser 10 kilos, pues si contamos que tenemos que poner una herramienta, que tenemos que manipular un producto, y que esos 10 kilos son cerca del robot, una vez que nos alejamos de la curva, giramos, estiramos lo que sería la mano del robot, pues vamos perdiendo esos 10 kilos. Entonces, ahora, si le sumamos lo que es la garra, el producto, pues ya no son 10 kilos lo que hay que manipular. Hay que tener en cuenta todo ese tipo de datos
que después, una vez que ya tienes el equipo, pues por eso siempre hay que ir un poco por encima de las posibilidades, o sea, de las necesidades. Por lo tanto, aquí un poco modo de reflexión que nos puede aportar un robot colaborativo y que nos puede aportar un robot industrial, ¿vale? Como robot colaborativo, ahí he puesto en rojo Cobot ecosistema, ¿vale? Aquí está surgiendo algo muy interesante, que es un ecosistema todo relacionado con la robótica, con los cobots, con la robótica colaborativa. Entonces, que nos está aportando algo muy interesante, que es herramientas ya predefinidas, que es un plug and play, aunque luego lleva una instalación y lleva una serie de trabajo, pero ya, dijéramos, son herramientas predefinidas de quitar y poner. Y, pues bueno, hay empresas como Robot que se están dedicando a generar una serie de herramientas muy interesantes que valen para todo tipo de marcas que hay en robots colaborativos. Entonces, por lo tanto, estamos hablando que la robótica colaborativa, a pesar un poco de lo que yo estoy comentando, está aquí para quedarse y tiene su nicho en el mercado, ¿no? ¿Qué nos aporta? Pues en un entorno colaborativo, ¿no? Para colaborar con personas, para hacer un proceso determinado y que ese robot también pueda hacer otro tipo de proceso. Una seguridad sin seguridad perimetral. Por eso mi pregunta anterior, de decir, pues tenemos robots, sí que es verdad que depende del tipo de robot, bajo mi punto de vista o de lo que yo conozco, pues hay robots que sí y otros que a lo mejor por su dimensión y por su envergadura, pues quizá, y porque también te permiten hacer otra serie de cosas de cambio de velocidad, pues a lo mejor necesitan una seguridad extra, pero por lo normal, pues la seguridad que viene con el mismo robot, seguridad activa, sería suficiente. Herramientas plug and play, como estamos comentando, facilidad de programación, guiado de forma manual, interfaz más amigable para el operario, facilidad de desplazar y cambiar de puesto un robot. Esto, dijéramos, son las partes un poco que no, como partes más importantes a tener en cuenta lo que sería un robot colaborativo. Facilidad en cambios altos de referencia a productos nuevos. Esto es lo que es interesante. Tenemos un robot que es rápido de programar, que es rápido de mover de un puesto a otro. Entonces, si tenemos muchos cambios de referencia y tenemos esa versatilidad, pues lo interesante es que lo podemos llevar a un sitio, programarlo en 5 minutos y tenerlo todo el día haciendo esa producción, que a lo mejor mañana ya no existe, pero ya, dijéramos, esa facilidad que nos da y que no podríamos hacer frente a un robot industrial. Otra cosa a tener en cuenta con la parte colaborativa, pues que tienen que ser productos pequeños a procesar, es decir, no todos los productos, es decir, tenemos un rango más pequeño, ¿no? He puesto pesos no superiores a 20 kilos aproximadamente, es decir, sí que tenemos algún robot colaborativo superior, pero ahora mismo un poco la media yo creo que está en unos 20 kilos, 10, 20, 15, 20 kilos, lo que sería la parte de robótica colaborativa. Por lo tanto, cualquier producto que nos vayamos arriba y lo que estamos comentando de las herramientas, la distancia y todo lo que estábamos hablando, pues bueno, de momento la robótica colaborativa tiene mucha flexibilidad, pero también en grandes espacios, o sea, para trabajar con grandes piezas, pesos altos y tiempo de ciclo que necesitamos muy cortos, pues esta parte a lo mejor quedaría un poco fuera, ¿no? Necesitamos también herramientas de bajo peso y lo que estamos hablando, procesos de alcance reducido. Sí que es verdad que van saliendo herramientas, como estamos hablando, plug and play, o se pueden desarrollar otra serie de cosas que puedan ayudar a ser robot colaborativo, por ejemplo, a lo mejor en el tema de alcance, y a lo mejor podríamos incluirlo, ¿no? Pero bueno, a tener en cuenta un poco en la parte de robot colaborativo. Frente a lo que sería un robot industrial, pues trabajar con productos de todos los formatos, ponerse pequeños y grandes áreas de trabajo, productos y herramientas de grandes cargas y peso. También al final tenemos una facilidad de programación. Pienso que igual que la colaborativa, exceptuando ese guiado, la programación tampoco tiene una dificultad alta, ¿no? Si queremos velocidad de ciclos cortos, tenemos que ir a un robot industrial y herramientas más personalizables y flexibles. Y a tener en cuenta, pues bueno, en este caso pues hablamos de células que no podemos mover, ¿vale? Que una vez que colocamos este tipo de células son para trabajar en ese espacio. Y espacios importantes con equipamiento y seguridad, es decir, necesitamos grandes áreas de trabajo que al final esa célula, ese robot, pues como se ha comentado en la ponencia anterior, pues requiere unos espacios mayores a la hora de integrar una célula.
aunque tengamos un solo robot, una mesa de trabajo pequeña, al final el área de trabajo del robot, lo que necesitamos en el espacio es bastante grande. Por lo tanto, bueno, pues una vez tengamos eso claro, pues bueno, tendremos esa gama de robots colaborativos o esa rama de robots industriales. Entonces, pues bueno, pensando un poco en esa frase, ¿vale? El proceso, los productos, tamaño y peso, los espacios y el tiempo de ciclo nos dirán si elegimos a David o Goliat, ¿no? Un poco mi reflexión personal. Y bueno, centrándonos un poco en algunos casos de éxito que hemos querido traer aquí, pues bueno, sistemas de visión artificial que estamos trabajando con varias empresas por identificar procesos productivos, por ejemplo, pues están haciendo ensamblajes de bisagra, ensamblajes de otro tipo de productos a nivel de productos de metal. Pues bueno, estamos poniendo sistemas de visión artificial para controlar que ese ensamblaje que también se está haciendo de forma automática, pues se verifique que se está haciendo correctamente, ¿no? Otro de los sistemas también, el sistema Impique que se está colocando en prensas industriales, pues para hacer, dijéramos, ese proceso que es muy ruidoso y peligroso, pues que en vez de que lo haga un operario, pues que exista un robot que esté con las cámaras, o sea, un robot y la cámara y está haciendo ese proceso productivo con cajones de piezas caóticas y pueda realizar ese proceso productivo. Esto sería otro caso de éxito, pues el desarrollo de un sistema para realizar montaje de piezas metálicas, realizar, dijéramos, un cierre automático en una posición determinada y hacer un paletizado que es bastante complejo, que hay que colocarlo a décimas para luego meter todo en una caja, ¿vale? Entonces, es un proyecto bastante ambicioso que está colocado en una empresa ya y que tenía un alto grado de complejidad y bueno, pues al final le permite al cliente, tenía a dos personas haciendo, dijéramos, el montaje y el paletizado y ahora prácticamente pues es totalmente automático. Este otro caso de éxito pues son pues, sistemas también de bisagras, en este caso, que lo que se desarrolló aquí un sistema donde actualmente, bueno, anteriormente hacía todo este producto a mano y lo que hemos diseñado un sistema que coloca en una plancha de cartón lo que serían todas las piezas que necesita en esa caja y automáticamente forma la caja, la fleja en X y en Y, dijéramos, y luego la paletiza. Y todo ese proceso que el handicap aquí, sobre todo también era desarrollar el proyecto, o sea, lo que es el tiempo de ciclo en 8 segundos. Y está conseguido. Y bueno, otros casos de éxito también, pues dentro del sector descanso, que se están haciendo muchos proyectos de soldadura a la hora de ese ensamblaje de camas, de mallado y todo ese tipo de procesos productivos donde la soldadura también es un caso de éxito de automatización. Y otros sectores, he puesto esta diapositiva, pues bueno, son los últimos proyectos de 3 o 4 meses hacia atrás también que se han puesto de otros sectores, por ponerlos aquí un poco para visualizarlos, pues sistemas un poco, pues por ejemplo, este primero que vemos aquí sería tapizado de bases de camas, que aquí trabajamos con tejidos y es bastante complejo, y lo que hacemos es tapizar las bases, dijéramos, de madera, las tapizamos lo que sea la cara buena y lo que sea la parte trasera. Prácticamente terminamos el producto. Otro proceso productivo realizado, por ejemplo, el que vemos abajo, el ensamblaje de cajas, partiendo de una máquina de inyección. Igual, en 20 segundos teníamos que ser capaces de extraer de máquina, realizar ese ensamblaje y colocar las manillas que se ven ahí en la caja, que son blancas, que también es un proceso altamente complejo. ¿Cómo lo llevamos a cabo en esos 20 segundos? Pues al final, si veis ahí la foto, hay 2 robots. Esos 2 robots, pues hicimos que fueran colaborativos y entre los 2 conseguimos separar tareas, o sea, dividir tareas entre los 2 robots y nos da tiempo a hacer todo ese proceso, cerrar la caja y paletizarlo y recoger otra caja. A la derecha, pues bueno, otro sistema que se ha hecho, sistema de cinchado para el tema de muebles. Colocamos en un mismo armazón 3 cinchas a la vez, de 3 en 3, y optimizamos el proceso productivo. Entonces, pues bueno, trabajamos con el tema de cinchas, son productos maleables, que al final parece que es sencillo, pero son bastante complejos. Y por último, ya para cerrar, pues bueno, líneas un poco que estamos trabajando, pues
el tema de robótica colaborativa con temas de AGV y, como veis aquí, el último proyecto que llevamos un poco a feria, llevamos un AGV con un robot Yumi de ABB situado en Las Palas y está todo comunicado y bueno, pues moviéndose, recogiendo productos de estanterías y bueno, un poco líneas que estamos trabajando para distintos sectores, haciendo pues para desarrollar y fabricar con el Smart Logic, en este caso que estamos trabajando, pues este tipo de producto específico, ¿sabes? Desarrollar cosas nuevas para diferentes sectores que no está introducido, ¿no? Hacer cosas especiales. Y luego el tema de drones, otra parte también que estamos trabajando bastante, pues bueno, pues son tecnologías emergentes y que dentro de los sectores estamos viendo pues que, por ejemplo, a nivel de control de inventarios, RFID con RFID, ¿vale? Pues estamos trabajando con Danone, con algunas empresas para ver un poco ese control de inventario en tiempo real en las empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son últimos proyectos